Vamos a hablar con la diputada nacional Vanessa Siley, que realmente está trabajando y ha hecho diferentes reacciones y además también declaraciones en las redes sociales sobre este proyecto de Martín Lustó. ¿Cómo estás, Vanessa? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Gracias por la invitación. Por favor, para nada. En realidad estamos sumamente atentos a esto que pasa porque no es la primera vez que se escucha, es algo que nosotros además también venimos trabajando en contra, claramente, de que no se saquen los derechos. Pero otra vez arremete Martín Lustó con esto. Bueno, la verdad que yo creo que los sectores neoliberales no se cansan ni se cansarán de presentar proyectos en donde falsamente pretenden hacerle creer a la sociedad que quitando derechos se va a generar más y mejor empleo. Y esto, la historia misma ha demostrado que no es así, sino que pasa todo lo contrario, que cada vez que se flexibilizaron las leyes laborales, vino acompañado de un modelo de país que quitó empleo formal y que quitó puestos de trabajo genuinos y que no se generó ningún tipo de mejora en la productividad tampoco. Cada vez que pasó todo lo contrario, fíjate vos, se generaron más y mejores puestos de trabajo, los procesos virtuosos en la historia de nuestro país, y podemos contar del principio de la democracia a la fecha, que encontraron, por ejemplo, del 2003 al 2015, una generación de alrededor de 6 millones de puestos de trabajo nuevos registrados, se acompañaron con mejoras en las normas laborales para que ese trabajo sea digno y que sea se desarrolle sin precariedad. Claro. A diferencia de lo que pretenden muchas veces hacernos creer, las leyes lo que vienen a hacer es hacer ese trabajo digno y con derechos, pero no generan puestos de trabajo. Lo que genera empleo es el modelo económico en una sociedad, ¿no? Y bueno, esta es la discusión que hay que dar cuando te dicen falsamente que sacando el sistema indemnizatorio se van a generar nuevos puestos de trabajo. Claro, es mentira, es falso. Porque además estamos hablando de sacar en este momento, ¿no? De sacar la indemnización, que además el laburante se la tenga que pagar propia. O sea, estamos hablando de un 12% la primera vez y después 8% de cada salario que iría a una caja. Esto es lo que dice el proyecto de Martín Lustó, ¿no? Que iría una caja en donde cada trabajador o trabajadora, de ahí el momento en donde la echan, tiene su plata. Algo completamente loco, porque ya bastante que se paga el impuesto mal llamado a la ganancia, sino que es el impuesto al trabajo. Entonces es como toda una locura muy grande la que se lleva a cabo para el trabajador o la trabajadora. Pero más allá de todo esto, es el primer paso de muchos otros. Claro, exactamente. Mira, este tipo de proyectos, para que los trabajadores y trabajadoras lo entiendan, la sociedad en general lo comprenda, son similares a la capitalización individual que se hacía con las AFJP, que ya han fracasado en la historia argentina, y que ahora están fracasando en otros países como por ejemplo Chile, en donde hay un corrimiento masivo de todas las personas que tienen cuentas bancarias por AFJP, por capitalización, y que están yendo a retirar esos dineros, y que está poniendo en jaque el sistema de bancarización en Chile, por ejemplo. Esto está sucediendo en este momento. Bueno, con la indemnización y este tipo de proyectos de Lustó en el Senado, de Espósito en la Cámara de Diputados y Diputadas, y que es lo mismo, es un refrito, o sea, esto es muy viejo, esto no tiene nada de nuevo, que es lo mismo que había pretendido hacer el macrismo y no lo pudo hacer durante su gobierno. Sacan el sistema indemnizatorio argentino, que es una protección contra el despido arbitrario. Claro. ¿Y con esto qué quiero decir? Protección contra el despido arbitrario, literalmente así lo indica el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Es decir, si pretendieran cambiar el sistema indemnizatorio argentino, deberían hacer una reforma constitucional, para empezar por ahí, ¿no? Tal cual. Entonces, porque digo, a veces defendemos algunas partes de la Constitución y nos olvidamos de otras partes de la Constitución, sino, ¿no? Y la Constitución Nacional hay que entenderla en su sentido más amplio y más completo. Este sistema de ahorro de capitalización, que rompería este principio constitucional, además ha demostrado que no sirve a los fines de proteger todo el resto de tus derechos. Porque imaginémonos que a vos te dicen, estás despedida mañana. Sí. Y que te pueden decir mañana, vos o a cualquiera de tus compañeros de trabajo, estás despedido, estás despedida. Sí. Bueno, ¿vos qué haces? Por el temor a perder tu fuente de ingresos, vas a flexibilizar y sacrificar el resto de tus derechos. Horas extras, licencias, vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es la famosa flexibilización laboral de hecho. Bueno,
La indemnización, para que entiendan todos los compañeros y compañeras y entienda cualquier trabajador o trabajadora, es la madre de todos los derechos, porque es la que protege contra el despido arbitrario y la que garantiza la estabilidad laboral. Entonces, y que, digamos, ¿cómo se dice? Pena un ilícito, que es el despedir sin justa causa, está penado por las leyes laborales y la pena es la indemnización. Entonces, creo que esto es muy importante que se sepa, que es muy importante que se comprenda en su complejidad, de manera completa, y que también sigamos defendiendo las normas laborales que tenemos, porque son las que van a hacer que los puestos de trabajo que generemos con la reactivación productiva sean dignos y no precarios, ¿no? Sí, y además también que dejemos de comprar ese discurso en donde el trabajador tiene la culpa de que el empresario no contrate nuevos trabajadores o que no se creen puestos de trabajo. El laburante no tiene la culpa de eso. El que tiene la culpa en todo caso será papá Estado con la cantidad de tributos que le tiene que pagar el empleador o el mismo empleador que no tiene ganas de invertir en el lugar. O sea, pero el laburante no tiene la culpa de eso. Por eso estamos en inferioridad de condiciones, ¿no? El empresario se dedica a hacer su trabajo y el laburante al propio. Tal cual, mirá, hay una cosa muy importante para comprender. Durante los 4 años del gobierno de Macri, y esto continuó producto de la pandemia, durante nuestro gobierno, se destruyeron cientos de miles, alrededor de 25.000 pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas son las principales dadoras de empleo en la República Argentina. Tal cual, 80%. Exactamente, entre 75 y 80% del trabajo registrado en nuestro país es fruto de la existencia de la pequeña y mediana empresa argentina. Si vos destruís con el modelo económico, ya sea por tarifazos, ya sea por importaciones, ya sea por que no hay crédito bancario para los pequeños y medianos empresarios, destruís a la pequeña y mediana empresa, vas a tener como correlato directo la pérdida de puestos de trabajo. Entonces, decime vos, ¿hace falta cambiar alguna ley para destruir a la pequeña y mediana empresa? No. Tampoco hace falta cambiar ninguna ley para que haya más empresas y más consumo interno y mercado interno y reactivación del entramado productivo. Lo que hace falta es un modelo económico con una regulación del Estado que propicie a esa generación de nuevas empresas en la Argentina. Y el fundamento o el nudo desde donde sale ese modelo económico, ¿sabés dónde es? El salario. Claro. Es la capacidad de compra de los trabajadores y trabajadoras lo que hace y lo que propicia a la reactivación productiva, principalmente en el mercado interno. Entonces, es todo lo contrario lo que nos quieren vender. Exactamente todo lo contrario. Tal cual, así de simple, todo lo contrario. Vanessa, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un placer, como siempre. No, muchas gracias a vos y a todos los compañeros y compañeras del SATSAI. Te mandamos un abrazo grande, hasta luego. Un abrazo. Y así pasaba Vanessa Sila.